El maíz es una planta gramínea, es decir, de granos, originaria de México. Es el cereal que más se produce en el mundo. Fue llevada e introducida a Europa en el siglo XVI, después de la invasión española. El maíz es conocido de diferentes formas: elote, choclo, jojoto, zara, etc. Son varias las teorías que intentan explicar el origen del maíz, pero la más aceptada es la que proviene de la planta del teocintle, la cual evolucionó para convertirse en lo que ahora conocemos. Su origen se ubica en el municipio de Coaxtlán, en el Valle de Tehuacán, estado de Puebla, el cual tiene un clima árido con lluvias reducidas. Gracias a las condiciones de sequedad en Teotihuacán, el maíz tierno, conocido como chilote, no se echó a perder. Por lo tanto, se empieza que los teotihuacanos fueron los primeros cultivadores de este cereal. Incluso existen pinturas y esculturas en donde aparece representado el maíz en sus pirámides. Posteriormente, el maíz se distribuyó a todo el continente americano hasta Canadá hacia el norte y hacia el sur hasta Chile, considerando Centroamérica. Derivado de esta distribución, se desarrollaron diversas variedades del maíz, hoy en día más de 300 tipos. El maíz es un alimento propio de la cultura mexicana, ya que refleja las tradiciones, historia e identidad de nuestro país y es una de las bases principales de nuestra gastronomía. Se utilizaba en las épocas prehispánicas y se sigue utilizando hoy en día. Tal es el caso de la tortilla, el pozole, el atole, alimentos que son característicos de nuestro México y que nos identifican a nivel mundial. La tortilla es fundamental en la alimentación del mexicano, quien la utiliza para acompañar sus alimentos como son los guisados. Los usos del maíz en la gastronomía de nuestro país serán dependiendo si se usan como masa de maíz, maíz fresco o seco. La masa de maíz, que es elote molido más otros elementos como cal y agua, se usa para hacer tortillas, de las cuales, combinadas con otros alimentos, se pueden hacer tacos, enchiladas, chilaquiles, quesadillas, entre otros. Otro uso de la masa de maíz es el atole, la cual es una combinación de la masa con leche o agua y se le puede añadir especias o frutas. Si el maíz es fresco, se consume como elote, el cual puede ser hervido o asado. El más tradicional es un elote con crema y queso, o los llamados esquites. Procesado puede emplearse para hacer tamales o pozole. Maíz seco se usa para hacer pozole. Si se muele, se puede elaborar pinole. Otro uso característico son las palomitas de maíz, en donde, al ponerlo en contacto con el fuego, explotan los granos, formándose una especie de roseta con un agradable sabor. En épocas de humedad, el maíz produce un hongo llamado huitlacoche, que junto con flor de calabaza, queso, se elabora diferentes platillos. Como una diferencia marcada en el uso de maíz serían las tortillas. Mientras en México se utiliza la tortilla suave para elaborar los tacos, en otros países como los Estados Unidos se conocen porque se elaboran con tostada doblada a la que se le agregan los ingredientes. Otro uso de nuestra comida en la gastronomía norteamericana son los llamados nachos. Son totopos de maíz a las que se le agrega queso tipo americano fundido y chiles jalapeños. También en Centroamérica se ocupa el maíz en diferentes aspectos. Por ejemplo, en Perú se ocupa la variante del maíz morado para elaborar una bebida llamada chicha morada. En El Salvador existe una variante de las gorditas mexicanas llamadas pupusas, que se rellenan de guisado y son cocinadas en un comal. En Guatemala a los tamales se les conoce como chuchitos y finalmente en China se ocupa el almidón del maíz como aglutinante para sus salsas.